Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches en algunos países. Ya estamos iniciando la clase del día de hoy y hoy es día 31 de enero, ¿cierto? 31 de enero de 2025. Hoy cerramos el mes de enero y estamos aquí ya dando, pues este cierre, estamos a punto de entrar a lo que es el mes de febrero, un mes 2, donde viene el portal 2.2, y ese es muy importante siempre porque trae mucha energía energéticamente, espiritual, emocional, de mucha transformación, de mucho cambio, de mucha transmutación. Así que es una fecha donde tenemos que prepararnos bastante, pero siempre sabiendo cada vez y un poco más de nuestra información. Así que, de nuevo, voy a dar unos pequeños saluditos a algunas de las personas que están aquí. Bienvenida Alba, Eloína, Gaby, Gloria, Juliet, Lilian, Lourdes, Lulu Colín, Pati Alcántara, Silvia Rentería, Checo, los que siguen entrando y los que van a verlo en el canal. ¿Cómo se llama nuestro canal? ¿Se acuerdan? Recordando Estelar, ¿se acuerdan? Ahí en YouTube para que puedan también disfrutar de la grabación de la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces, Elo, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar a la lectura de la tarjetita? Por favor. Tu audio está apagado. Ahora sí, Por, a ver, ya. lo que tienes ahí aquí Sí, en la sí, pantalla sí. dice, el universo trabaja de forma circular. Lo que hagas por alguien más regresará a ti multiplicado. Exactamente, muchas gracias. Y efectivamente, nosotros somos energía y somos parte del universo. Más que nunca hoy tenemos que estar conscientes de esto, que hay una interconexión entre todos nosotros. Y si yo lastimo de pensamiento, de palabra o por omisión o por alguna circunstancia intencionada, voluntaria, involuntaria, ¿eso va a regresar a mí? Definitivamente sí. Algunas personas le llaman karma, otras vibración, otras frecuencias y así sucesivamente. Pero la común unión de todos sí es circular, todo nace a través de una espiral. Incluso cuando bajamos de dimensiones altas a la densidad. Y luego ya que llegamos y tocamos fondo, vamos de vuelta hacia arriba en la misma espiral, ¿cierto? Igual cuando nosotros sanamos, estamos en una espiral. Es decir, yo voy avanzando y a veces regreso y estamos en esa espiral hasta que yo pueda trascender, ¿cierto? Esta época, este año en especial Sí, 2025, es una época muy particular para que podamos ya de una vez por todas germinar el asunto de sanar, de gestionar y de soltar y limpiar los karmas y los trabajos pendientes que tenemos desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Entonces, recordemos que como yo vea a los demás, me va a devolver. Si yo enjuicio a los demás, ¿qué va a pasar? Ellos me van a enjuiciar a mí. Si yo ayudo a los demás me van a ayudar a mí, ¿cierto? Entonces, cierto. sí es una etapa donde sí ya debemos gestionar. Hay muchas terapias, hay muchas formas en las que debemos hacerlo, pero sí ya hay que acercarnos a terminar de gestionar todos estos asuntos pendientes que regularmente no alcanzamos a observar, ¿cierto? Ya es hora de terminar y de cerrar esos ciclos que no se han terminado. Así que si yo voy a querer trascender y querer unificarme con todos los demás, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre como primer paso fundamental? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es el primer paso que todos deberíamos de dar? ¿Cuál creen que sería? Ser feliz. Sí, pero para ser feliz tienes que dar primero ese primer paso. ¿Qué sería? El agradecimiento. También es complementario, pero sigue siendo consecuencia del primer paso.
Sí, hay amor, sigue siendo el primer paso. Recuerden, necesito hacer las paces conmigo mismo. Necesito gestionarme. Liberar. Necesito establecer mi punto de neutralidad. Necesito amarme, respetarme. Necesito ubicarme a mí mismo desde el interior. ¿De dónde nace una espiral? ¿De la parte de afuera o de la parte central de la espiral? De Del adentro. centro, de Del adentro. centro hacia Adentro. afuera. Todo Ujú. nace, crece y se desarrolla en espiral. Entonces, para yo, en esta realidad, en esta matriz de espejos, ¿qué necesito hacer? Estar en ese punto central, en mi punto cero, para a través de ese punto hacer esta espiral en la cual yo voy a conectarme con todo, a expandirme, ¿cierto? Porque una vez que yo me expanda, entonces crearé cosas distintas. Y hoy va a tratar justo de eso el día de Positivas. hoy. Así que, pues bienvenidas, muchas gracias. Estamos aquí listas, listos. Ya se quitó esta de aquí y estamos por acá. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, nena. No me tocan los saludos porque recién cuando estaba saludando estás llegando. Hola, reina, ¿cómo estás? Bienvenida, Mercedes, bienvenida. A todos los que me hayan faltado, bienvenidos a todos. Bueno, hemos estado hablando de nuestra Virgen de Guadalupe. En algunos países la conocen, en otros no, pero nuestra Virgen de Guadalupe nos ha estado dejando mensajes, ¿verdad? Resulta que, ¿se acuerdan que les platiqué que habíamos estado canalizando a la Virgen? ¿Se acuerdan? Aquellos que no estuvieron presentes en la clase anterior donde se leyeron los mensajes de la Virgen que me hizo el honor la Virgen de pasarme para unos hermanos que están haciendo trabajo planetario en Egipto. Bueno, el punto es que coincidencialmente allá, estas personas que están allá, se encontraron con personas de Chile, con personas de París, con personas de muchos lugares que compartieron el avión, hicieron su trabajo por diferentes lugares, regresaron y volvieron a coincidir en el avión de vuelta hacia París y volvieron a coincidir. Es decir, hay causalidades. Y por lo que estábamos viendo, va a haber un ejercicio en California para el mes de septiembre. Entonces, ¿en qué mes estamos ya prácticamente? 2. En el 2. Septiembre puede parecer muy lejos, pero no está tan lejos. Así que lo que vamos a empezar a pedir seguramente es su ayuda para el anclaje planetario de esta energía que está pidiendo de las 12 rosas, las 13 rosas de la Virgen y que van a ser en California. em, y se tienen que hacer las de México y se tendrán que hacer las de Sudamérica. Así que se va a pedir la ayuda de todos ustedes para que podamos anclar juntos esto. Obviamente no va a ser un trabajo de hoy o de mañana, sino de bastante tiempo conforme ella nos vaya indicando días, horarios, lugares y cómo se van a ir acomodando esos trabajos. Entonces esperamos contar con Dame el teléfono. ustedes para que podamos trabajar con eso, ¿cierto? En cuanto a las cuestiones de las terapias que ya les había estado diciendo, que busquen opciones para sanar, opciones para atender esta circunstancia, porque es muy importante que todos ya empecemos a gestionar lo que no hemos visto, lo que no nos hemos percatado y lo que no hemos podido trabajar. ¿Ok? Así que, sin más, vamos a dar paso a esto que les estaba hablando. La gente que no lo ha podido ver en otro momento, la página, el canal donde lo pueden revisar es el siguiente. Ahí les va. Lo pueden ver en este canal. Denme un segundo. Este es nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Ahí van a ver las canalizaciones de la Virgen, van a ver la clase de hoy, van a ver también la clase de la Coatlicue, van a ver
mucha información ahí de cuerpos, de capas, de muchas cosas están ahí. Pero para que nos vayan siguiendo también la pista, pues básicamente estas últimas que son ya con la información de la madre cósmica, ¿ok? Así que vamos a continuar con esto. Les pido, yo no soy muy de redes y muy de esas cosas, pero sí me gustaría que me regalaran like, para que tuviera más alcance esto y se le mandara a más personas, porque esta información cada vez es más prioritaria para que se puedan compartir con la mayor cantidad de personas. ¿Quieren invitar gente a este grupo? Son bienvenidas para poder participar con esto, ¿sale? Entonces, doy gracias a todos y continuamos con la información. A ver, habíamos hablado que teníamos una parte de paralelismo en el sentido de que en la antigüedad, para nuestros indígenas que había aquí en el Anáhuac, en lo que formaba parte de Mesoamérica, de la parte norte, que era una parte de Estados Unidos, la parte también del centro de México, Centroamérica. De alguna forma, toda esta información es sumamente importante. Teníamos esta energía de la Coatlicue. Ya habíamos hablado quién era la Coatlicue. ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir quién era la Coatlicue? ¿Quién se acuerda de lo que vimos la clase pasada? Así que porque tenía muchos hijos. La Coatlicue era la madre cósmica, la madre tierra. En realidad hay que entender que hay cosas que nosotros no tenemos como muy... ay, perdón, se me va a apagar esto y necesito conectarme. Perdónenme si no me voy a quedar hablando sola. ¿Listo? Ok. Entonces, decíamos que la madre tierra era una vocación de esta diosa que era de los mexicas aztecas, ¿cierto? Entonces, decíamos que ella había tenido a 400 hijos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que tenía muchos hijos y que estos hijos eran las estrellas del sur que la querían matar. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué la querían matar? Espérame. La querían matar porque se había embarazado, ¿se acuerdan? Ah, sí. Vamos a hacer unas Pero sí situación la rápida mataron. para las personas que no estuvieron en la clase pasada. A ver, habíamos dicho que la Coatlicue era la de la falda de serpientes, que ella había matado a los reptiles, a las serpientes, y solo había dejado una que era Tlaloc, lo que conocemos por Tlaloc. ¿Cielo? ¿Cierto? El resto Cierto. ella lo sacaba, pero ella usaba en su avocación de ese ídolo o de esa imagen, de esa escultura, a esta diosa con esta falda de serpientes que tenía varios simbolismos. Esta figura, esta estatua es un códice en sí mismo, es un libro de piedra con mucha información que hoy vamos a decodificar, ¿cierto? Esta madre tierra, en la mitología, digamos, del cosmos, de todo lo que ocurre en la Tierra, cómo se crea el sistema solar, cómo sobrevive la Tierra y todo esto que estuvimos hablando, se supone que esta madre, en una forma como especie de cuento, como hacían los griegos, ¿se acuerdan? El rey Zeus y los olímpicos, ¿no? Eran como cuentos que Prometeo y que la cabeza de Medusa y cuentos de ese tipo, ¿no? Leyendas, mitos de esa idea. Entonces, lo mismo lo hacían las otras culturas, cada uno a su forma. Por ejemplo, en Egipto hablábamos de Anubis y de todas estas cosas, de la pluma que pesa menos que el corazón. Si hablamos en el caso de los aztecas mayas, ellos tenían una forma también de observar el cielo, el cosmos. Ellos eran tremendamente sabios, muy matemáticos, sabían mucho de astronomía, pero no tenían las facilidades del Internet de ahora que tenemos. Cuando queremos saber algo, nos vamos al Internet y rápido, ¿cierto? Antes teníamos libros escritos y antes de eso era mucho la palabra hablada, pero antes de eso no había casi nada. De hecho,
el idioma náhuatl es un idioma idiomático, no es como nuestro idioma actual que decimos mi mamá me mima, ¿cierto? Ellos tenían conceptos especiales como nos decía nuestro hermanito Rob y nos decía Goya, las serpientes eran algo muy particular. Para los hispanos era el demonio y la tentación, pero para el caso de los indígenas era sabiduría, era poder, era muchas cosas muy distintas. Cuando ambas culturas se encuentran en América, uno ve lo diabólico, ¿cierto? Y otro ve el respeto y la sabiduría cósmica, porque ellos, a diferencia de lo que se hizo aquí, es que arrasaban con toda la cultura, la destruían, destruían códices, destruían todo. En cambio, ellos lo que hacían era, iban conquistando, pero iban conservando toda la sabiduría de los lugares conquistados, ¿me explico? Iban sumando esta información, así que esta información se iba complementando de una forma extraordinaria que hasta el día de hoy podemos tener. Claro, no teníamos estos libros como los podemos leer el día de hoy, pero ¿cómo haría un pueblo con tanta información que no tenía estos recursos para poder comunicar una historia que a lo largo del tiempo y de las generaciones se pudiera replicar y conservar el conocimiento? Pues haciendo este tipo de historias más humanas que las personas pudiéramos tratar de entender, ¿cierto? ¿Cómo podrían ustedes explicar, digamos, que hubo un evento cósmico de una forma colosal y que de eso se creó la vida? ¿Cómo lo podrían explicar ustedes en una forma sin tener un libro? Ahorita tenemos este idioma, pero antes no teníamos eso. ¿Cómo lo podríamos explicar? Está difícil, ¿verdad? Muy difícil. Entonces, se confundieron mucho de politeístas con los dioses. En realidad, aquí hay muchas mamás mujeres, hay hombres, pero hay muchas mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos entender una madre de hoy? Fíjense cómo es esto. La mamá es la mamá que cuida, que apapacha, que adora, que alimenta a sus hijos. Sí, ¿verdad? Hay una mamá que ajusticia a sus hijos, los disciplina, una mamá que educa, una mamá que alimenta, una mamá que trabaja, una mamá que tiene un esposo, una mamá, es decir, el papel de la mujer tiene muchas vertientes, ¿cierto? ¿Y solo somos mamás? Somos también hasta la abuela, ¿cierto? De una forma totalmente diferente. Seguimos siendo la misma mujer, sin embargo, con diferentes papeles. Bueno, en el caso de las madres cósmicas, es como una sola, pero en diferentes vertientes, como el ejemplo que les acabo de hacer hoy. Si yo digo que yo soy una mamá, que soy una abuela y que trabajo y que estoy haciendo este trabajo de información, pero soy muchas mujeres. ¿Soy muchas mujeres? No, soy una, soy una con diferentes papeles o estructuras que tengo que desarrollar. Bueno, en el caso de la madre tierra es algo similar. Tenemos esta madre que nos sostiene y que nos mantiene, que nos ha dado materia y vida, ¿cierto? Tenemos la madre que nos da la naturaleza. Cuando hablamos de la madre tierra, hablamos de eso, hablamos de esos elementos, hablamos de esa madre que podemos, según la idea y la creencia de cada una, poderlas orar o no, ¿cierto? Cuando hablamos de la madre tierra, ustedes se ponen a orar a la madre tierra, no, le oran a la Virgen o a la diosa o a la madre cósmica, ¿cierto? Pero es la misma madre. De hecho, los egipcios decían los 100 nombres de Isis, y es que no era que fueran 100 Isis, sino es una con muchas características diferentes, ¿me explico? Entonces, no es que tuvieran muchas madres,
sino que es una vista de diferentes ángulos, de varios arquetipos, ¿cierto? Entonces, en el caso de, para poderlos explicar, esto es lo que hacían en los pueblos antiguos, hacer esta especie de cuentos o estas leyendas o mitos en las cuales podían dejar esta información. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que decían que se hacían de las mujeres? Para poder servir en el templo, Coatlicue fue a barrer, ¿no? Agarró una bolita de plumas, se la puso en la faja de la falda y de repente ya estaba embarazada. ¿Esto puede ser posible en una mujer normal y natural? No. No, pero Sí. es una forma de entenderlo, ¿no? De contarlo. Cuando esto sucede, los otros hijos, estas 400 estrellas del sur, se enojan con ella. Es contra ellos. Imagínense, que se crea uno nuevo y ellos que son los superdioses, ¿cómo van a ser uno así? ¿No? ¿Cómo va a ser uno así? Y entonces se enojan y quieren matar a la mamá, ¿no? Esa es la historia de esta cosmogonía de los mexicas. Entonces, vienen a matarla estas 400 estrellas del sur. Hablamos que en el día de hoy, en esta nueva era, podríamos decir que son la guerra galáctica, ¿cierto? Aquellas estrellas que querían tener la posesión de la estrella. ¿Quién era a quien querían? A la madre tierra, ¿cierto? Habíamos hablado de que cuando la van a asesinar sus propios hijos, entonces sale Huitzilopochtli desde el vientre de su mamá, ya armado, y la salva. Se pelea con su hermana. Fíjense la vocación aquí. El sol es Huitzilopochtli. La hermana es la luna, ¿cierto? Y cuando sale él, sale con un arma especial. Esta arma especial que es la energía solar, pero no está puesta así como hoy vemos que la luz es quien nos va a hacer la trascendencia, que nos va a llevar a ascender, ¿verdad que no lo ven, no lo veían así como ahora nosotros? Pero ¿quién nos está llevando a la ascensión? ¿Dónde se va a dar el flash solar? En el sol. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la Coyolxauhqui, que era la luna, muere de la manera que muere? Porque se supone que la luna es la hija de la tierra. ¿Cómo se representa a la Coyolxauhqui? Desmembrada. ¿Qué se supone que es la luna? Que justamente eso fue lo que pasó. ¿Se acuerdan que se los conté? Que estábamos antes, éramos Mercurio, Venus, ahora está la Tierra, Marte y Júpiter. Es como conocemos a los planetas hoy, ¿cierto? En ese entonces nosotros estábamos como Mercurio, Venus, Marte, Tierra y Júpiter. Es decir, nosotros estábamos en el quinto planeta y no en el tercero como estábamos ahí, ¿cierto? Cuando hubo estas guerras galácticas, sí hubo un gran impacto en la Tierra, ¿cierto? Uno muy catastrófico que cambió la vida. Hoy no lo cuentan como la extinción de los dinosaurios, ¿cierto? Pero lo que pasó y la historia que se sabe ahora es que teníamos efectivamente una luna que choca con la Tierra, le quita un pedazo, la Tierra sale y se posiciona en el lugar 3 en lugar del 5 donde estaba. Donde estaba ese quinto lugar es donde hoy conocemos el cinturón de asteroides, porque tras la colisión de la Tierra que se llamaba Tiamat, queda esos vestigios del choque, ¿ok? Entonces, hablamos de estas guerras, las 400 estrellas son ahora esta intervención que se dio de las guerras galácticas, ¿no? Entonces, para decirlo en pocas palabras, donde no existía nada, la madre Coatlicue, según la mitología, para evitar todo esto, sí, obviamente Huitzilopochtli gana y cae la Coyolxauhqui, ya, bla, bla. Pero en la historia actual de los científicos, ¿saben cómo lo determinan los científicos? ¿Quieren saber eso? Ok.
En la mitología dicen que ella se inmola, se quita la falda de serpientes y se arroja al cosmos y de ahí sale el nuevo sol, el quinto sol, que es del que hablan los aztecas, el quinto sol. Y entonces de ahí se crea nuestro sistema solar y nuestros planetas, ¿ok? Entonces, imagínense que esta cosmogonía, a esta famosa madre le llamamos Tonantzin, Tonantzin, que es como madre querida, como reverenciada, ¿cierto? Y en este caso, lo que hacíamos es que esta madre cósmica finalmente es la madre del Dios principal, es la madre del que todo lo puede, ¿cierto? En la historia de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, perdón, cuando se presenta, dice es la que venció a las serpientes. ¿Qué les dije que había hecho Coatlicue? Venció a las serpientes, solo dejó a Tlaloc, ¿cierto? Entonces, ¿es algo similar? Sí. En la figura de la Coatlicue también está la falda de las estrellas, pero en la cosmogonía azteca mexica está representada diferente. En la Virgen de Guadalupe está el manto de las estrellas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se veneraba a la Coatlicue? En el Tepeyac. ¿Dónde apareció Guadalupe? En Tepeyac. En el Tepeyac. ¿Dónde estaba el templo de Coatlicue? Ahí. Ahora, después estuvo la famosa Basílica Primera, ¿no? No es la moderna, sino es la primera que hubo. Está en un cerrito. La que está ahora está abajo. Ya no hay que subir al cerrito porque cuesta hasta trabajo allá arriba, ¿cierto? Entonces, esta información de la que yo les estaba diciendo, las 400 estrellas se le llamaban los censo Wisnahuac, ¿se acuerdan? Así se llamaban los hijos peleoneros de las estrellas, los censo Wisnahuac. Y eran 400, comandados por la luna. ¿Ok? Entonces, aquí lo que va a pasar es que tenemos que entender que sí sale Huitzilopochtli, nace y hay este épico combate cósmico. El combate entre Huitzilopochtli y el combate entre la Coyolxauhqui es cósmico, es un evento cósmico astronómico que ocurre. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Cuando se inmola la Coyolxauhqui, también está aquí en este sentido representado, ¿sale? Entonces, la idea es defender a la madre tierra y así la vida vuelva de nuevo. Esta batalla es la madre de todas las batallas, es esa batalla cósmica de lo que les digo. ¿Para qué pasa esto? Para asegurar que el invierno no dure para siempre. ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué pasa en el invierno? Los días duran, las noches duran Todo más. muere, El Las sol noches. muere, de alguna forma, todo muere. ajá, de alguna manera no hay tanto sol, ¿cierto? Entonces está más el frío y la idea es que regrese esa primavera para que todo renueve, para que la vida se renueve. Entonces, la derrota de la Coyolxauhqui, ¿quieren ver de dónde o cómo pasó? En el mito se supone que esto ocurre en el cerro de Coatepec, en el Coatepec, que es un lugar sagrado. Este lugar sagrado, ellos lo representan en la construcción en la Tenochtitlán, pero el lugar de el Coatepec sagrado es algo que no se ha determinado bien a bien dónde está ubicado. Saben que los aztecas salieron de ahí. Recuerden, los aztecas era un pueblo sometido inicialmente, que va agarrando fuerza, pero se distribuye en 4 tribus. Esa cuarta tribus vienen separados con sus señores, con los guardianes de esos dioses, de esos 4 hijos principales de la Coatlicue, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que se supone que ocurre es que
la idea de llegar a buscar esa Tenochtitlán, les dijeron que tenían que encontrar ¿qué? Una serpiente y el nopal. Exacto. Una nopal es un águila sobre un nopal devorando una Un serpiente. águila. Eso es lo que nos ha contado la historia, pero hay otro símbolo que hoy se los voy a presentar, que realmente no es una serpiente, parecería una serpiente, pero no lo es. Es un dragón. Es un dragón. No, no, hoy se los voy a contar cómo se llama y todo. Bueno, entonces, en ese Coatepec, en ese cerro sagrado, digamos, que se pelean Huitzilopochtli y en el mito, por supuesto, y la Koyosauski, y al perder la cercena Huitzilopochtli, porque tiene un arma especial en la mano. Esa arma especial que tiene en la mano se llama Sucoatl. Sucoatl, así se llama, Sucoatl. Vamos a empezar a proyectar las fotos, ¿sale? Aquí lo van a ver. Esta sería la advocación de la Madre Cósmica. Miren, es la Coyosauhtli, pero como la Madre Tierra. ¿Se acuerdan que tenía las manitas y los corazones? Ahí está, la de la falda de serpientes. Esta es como una historia con los datos, como en teoría con los datos la inteligencia artificial dice que la cara de ese ser sería el de esta chica que está aquí, con los datos matemáticos. ¿Ok? Es más, como, ¿se acuerdan que les enseñé el rostro de la Virgen de Guadalupe? ¿Sí se acuerdan? Ah, es que a muchos no les tocó. Sí, es más o menos parecida, Sí, Pues no es igual, pero fíjense, pero esta es pero diferente, ¿ok? Esta es diferente. La del rostro de la Virgen de Guadalupe, no, algunos no lo vieron, pero se los voy a enseñar. ¿Quieren verla? Sí, Fíjense, se los voy a enseñar. Espero encontrarla porque tengo como 850,000 fotos. Entonces, quiero buscarla para encontrarla. Espérenme. ¿Dónde estás? Aquí está, miren. Este sería el rostro de la Virgen de Guadalupe con la inteligencia artificial tomado de los datos de la IAT. Así se hubiera visto, así la vio, digamos, Juan Diego. Nosotros lo vemos como en una pintura, no, ¿sí? mi amor, pero yo creo, Pero así es como se ve con la inteligencia artificial si fuera un ser humano no pintado, sino real, así se vería la Virgen de Guadalupe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos decir que se vería en la imagen completa de esto? Sería algo como esto. Fíjense, se ve realmente muy bonita. Ya saben que la inteligencia artificial ahora hace muchas maravillas, ¿no? Pero fíjense, sería algo así como esto. Algo así como esto. ¿Se ven que tiene ahí en su collar? Quiero que vean ciertos datos. ¿Qué hay detrás de la Virgen? ¿Qué representaría lo que hay detrás de la el Virgen? sol El sol. ¿Y ella dónde está? arriba de la luna. Sobre, enfrente. o sea, antes del sol. Ajá. Ella está antes del sol. ¿Por qué? Porque ella es la madre del sol. El sol está detrás de ella, la respalda, la protege, ¿no? El que todo lo es. Tiene las estrellas que tienen una codificación súper importante, pero aquí vean tiene un medallón, ¿cierto? ¿Qué color es su manto? verde. Ese verde solo lo podían utilizar los emperadores, o sea, las personas súper importantes. Es decir, ella es tan importante que puede vestirse del Emperatriz. color que solo los más importantes podían hacerlo en ese entonces, ¿cierto? ¿Qué más tiene? La cinta negra, la faja de que está encinta, de que está embarazada, ¿cierto? Está sobre la luna, como bien dice Silvia, efectivamente.
está con varias circunstancias de códices que ya hemos visto y que quieren ver qué significan. Bueno, pues aquí están. Sí. Vamos a darles las comparaciones de esta información. Ay, se me fue. Ok, fíjense. Ay, no, se fue muy alto. Se fue muy alto. Se fue muy alto, espérenme. Este no era fue aquí. Aquí está. Fíjense. Oh, tengan paciencia, tengan paciencia. ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Se perdieron las fotos y las tenía aquí. ¿Dónde están? Aquí están. Esta es la información de la Virgen. Esto me interesa que lo vean cómo se presenta. ¿Cómo se presenta ella? ¿Cómo se presenta ella por primera vez en la primera aparición, el día 9 de diciembre de 1831? Porque esa es la fecha. ¿Cómo se presenta? ¿Quién me lo lee? A ver, Aloina, ayúdame, porfis. A ver, Juancín, Juanito, digno Juan. ¿A dónde vas, hijo mío? Ten por cierto, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfectísima siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Así es como se presenta en realidad la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas y el dueño del cielo y de la tierra, es decir, el creador primordial, ¿cierto? Y ella es la madre y de Ometeotl, que es el dios principal también de los mexicas, es así como se presentaba justamente, como el dios que se creó a sí mismo y que es el creador de las personas y de todas las cosas. ¿Me explicó? De hecho, en el manto de la Virgen está la flor que lo representaba, ¿cierto? Entonces, si se fijan, vamos a ver la información. Entonces, fíjense, se supone que ¿dónde es donde se lleva a cabo la batalla? Les acabo de decir, ¿en qué cerro? En Coatepec. Exacto. Entonces, ahí es donde cae esta imagen de la famosa diosa de la luna, ¿cierto? ¿Quién es esta diosa? Es esta, se las voy a presentar porque esta diosa sí le dieron bastante, fíjense. Así es. Esta sería la Coyolxauhqui. Observen una cosa importantísima. ¿Cómo están las partes de su cuerpo separadas, cercenadas? ¿Ya lo vieron? Y en las orillas de las articulaciones están como grecas. ¿Ya se fijaron? Eso representaría que efectivamente fue cercenada, ¿cierto? Miren, véanlas. Ujú. Ya les acerqué. ¿Ya vieron las grecas? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que es greca? Las grecas son como bombitas, como onditas. ¿Ya vieron? Ah, sí. Ujú. Vean cómo tanto en la pierna donde se desprende y la pierna que está separada, en ambos está lo mismo. ¿Ya se fijaron? Miren, todas Sí. las partes se ven igual. Miren, Ujú. la cabeza, todo. Esta es la luna. ¿Qué les dije que había pasado con la luna, con la tierra? Chocó con la tierra. Chocaron y se destruyó. Sí, Sí, ¿Quedó cercenada? sí. sí.
¿Ven cómo corresponde una historia con la otra? ¿Ok? Por eso, esta piedra se supone que la tenían ubicada en el centro de la Ciudad de México, donde estaba Tenochtitlán. La forma en la que ustedes podían ver este centro era algo así como esto, miren. Lo verían así. Así sería el Templo Mayor. Esto es lo que está abajo de la Catedral de la Ciudad de México. Todo esto es lo que está atrás. Y cada uno de estos edificios correspondía astronómicamente a una situación, ¿me explico? No estaban dispuestos porque sí, estaban por una razón cósmica en el cielo, ¿cierto? Y el Templo Mayor tenía este lugar por algo muy importante que también les voy a explicar ahorita. Pero, ¿a qué es lo que sí, a lo que se le entiende esto? Sería el Cerro de Coatepec. De hecho, así se llamaba el Templo Mayor. ¿Era Coatepec? No, no era Coatepec, pero era como la forma en donde ellos realmente estaban ubicados esto que había sucedido, ¿no? En el famoso Sagrado Coatepec, que hoy se cree que está en Hidalgo. Las pistas indican que están en Hidalgo por muchas circunstancias que ya les voy a platicar más adelante, ¿cierto? Entonces, si la batalla de Huitzilopochtli fue en la cima de Coatepec, ¿dónde tendría que estar la piedra de la Coyosausti? ¿Qué le hizo Huitzilopochtli? La aventó del cerro de Coatepec y rodó hasta los pies del cerro de Coatepec. Si este era la simbología del cerro de Coatepec, ¿dónde estaría la Coyolxauhqui? A los pies de la pirámide donde se Pues encontró. arriba del cerro, Exactamente, ¿no? La diosa. a los pies estaría esta. Por lo tanto, el lugar donde la podríamos encontrar es aquí, miren, ahí, a los pies justamente es donde la encuentran. Ahí es donde estaba. Para que se creían algunos que la habían arrojado desde arriba desde arriba del Templo Mayor. Lo que a mí me parece un poco fuera de lugar. Era más fácil colocarla ahí abajo y tener ahí la conmemoración de lo que había ocurrido, ¿cierto? Entonces, aquí como se podría ver ya de una forma más clara, digamos que sería así. Mire, ¿se ve el circulito que les enseñé ahí abajo? Abajo al centro está un cuadradito Sí, y el círculo. Ahí es donde Sí. estaba y ahí se encontró la Coyosauhqui. ¿Ok? ¿Dónde se supondría que tendrían que estar los dioses o Huitzilopochtli? ¿Dónde se le tenía que reconocer? En la arriba. cima. En la cima, efectivamente. Y si está en la cima, desde ahí podían controlar la salida del sol todo el año. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa Coatepec? Coa significa serpiente, Tepec, cerro. Es el cerro de la serpiente. ¿Ok? Entonces, los náhuatl eran los habitantes de Aztlán, que eran los del lugar de la serpiente, ¿cierto? En el Anáhuac estaban los matlacincas, los otomíes, los náhuatl, hasta el Valle de Toluca. En realidad, el Coatepec era una montaña muy sagrada para todos ellos y era de donde provenían y donde habitaban las deidades y de ahí los protegían o los castigaban según se comportaban ellos. Eso era lo que ellos creían, ¿cierto? Incluso sabían que justo hay una historia que también en uno de estos cerros es donde
Muchos años después, en 1811, fusilan a Miguel Hidalgo, que es el padre libertador de México, curiosamente, es también ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Nosotros podemos hablar que después de esta batalla ya se acabó y ya No, mataron a no, no es así. Lo que hacen es que Huitzilopochtli, después de todo, persigue a sus hermanos y los va combatiendo uno a uno hasta apagarlos a todos, ¿ok? A todas las estrellas del sur. Estas son la forma en la que ellos podían narrar cómo en el solsticio de invierno el sol nace y nace del estómago del volcán. ¿Cuál volcán se asociaba con la, con la Coatlicue? eh, La sigua. El el Iztaccíhuatl, la Iztaccíhuatl. mujer blanca, exactamente. Entonces, cuando sale el sol en el solsticio, sale en la punta del Iztaccíhuatl, justo ahí. ¿Ven por qué? Adivinen desde dónde podían ver esto. Desde Desde Coatepec. De la aquí, pirámide del des- centro del sol, desde el desde centro la de la ciudad. pirámide de aquí, la podían ver perfectamente desde aquí. ¿Y desde aquí podían controlar otros lugares? Sí. Sí. Entonces, resulta que se relaciona al salir el sol, cómo el sol vence a las estrellas del sur, ¿cierto? Cuando es el solsticio, ¿vence a las estrellas del sur? Sí. ¿Que él las apaga? Sí, porque ya sale el sol. Entonces, aquí esta cuestión astronómica es lo que da origen a los equinoccios y a los solsticios como ellos los veían. ¿Ok? Otro mito sugiere que esto de que la Coatlicue se inmola, ¿no? Es decir, se quita la falda y se va. Bueno, lo que hace es que la Coatlicue, en su imagen, se las voy a presentar aquí. La Coatlicue en realidad se ve así, fíjense. Se ve así. Es que quiero que vean una que no tenga las banderitas y los códigos, porque si no se me van a hacer bolas. Espérenme un segundito, porque así es como se ve la original y se ve una estilizada, más caricaturizada, ¿cierto? ¿Qué tienen los brazos? ¿Qué tienen los brazos? Serpientes. Sí, como brazos serpientes, pero tiene unas banderas blancas, ¿se fijan? Ujú. Unas cosas blancas que le cuelgan de aquí de los brazos, ¿ya lo vieron? Sí. Ajá. Esas partes, esas son las que se le ponían, se supone, a los guerreros que atrapaban en las guerras, ¿cierto? Eran los mismos que se le ponían porque ellos en las guerras era como que también se inmolaban, es decir, se iban a la batalla y los que eran capturados, ¿qué pasaba? Pues les daban, Gran. les daban crán, efectivamente, y se les ponían este tipo de banderas a ellos también. Era como un recordatorio ¿me explico? Miren, aquí, ¿se acuerdan lo que les dije de las estrellas de la Virgen? ¿Qué tiene en el cuello? La cabeza de Coatlicue son dos serpientes. Quedamos que eran los dos hemisferios, el consciente y el inconsciente. Ya saben de la dualidad, ¿no? Y aquí trae un collar. Estas bolitas del collar representan o representaban las estrellas del cosmos para los aztecas. ¿Cómo se va a ver? Miren, aquí se ve en la de caricaturas, por eso se la puse. ¿Ya vieron? Sí. Entonces, esto representaba para ellos justamente las estrellas. Quiero que vayan viendo esta figura que es la que viene como a color. Son dos serpientes, una viéndose contra la otra. ¿Se fijan? Sí. ¿Cuántos colmillos tienen aquí? 4.
No, los rojos también son colmillos. Aquí se los 6. pusieron rojos, pero también serían blancos. Son colmillos, son 6. ¿Ok? 6. 6 colmillos. Vayan contando. ¿Cuántas manos tiene? 4. ¿Cuántos corazones? 4. 4. 2. Los corazones son estos de colores. Abajo, entre las manos hay 2 corazones. ¿Y los de arriba? Ah, sí. Son 4 corazones, ¿no? No, son No 2. son ¿Dónde están los otros 2 corazones? arriba de las manos de la primera. Ah, aquí le pusieron los corazones, miren. Eso no está en la original, fíjense. ¿Ya vieron? Sí, se equivocaron. Se equivocaron en la figura. Solo son 2 corazones y 4 manos que Ujú. tapan a los senos de la diosa. Cuéntenme, ¿qué podemos encontrar en una mujer que tuvo hijos, que los amamantó? ¿Qué pasa con los senos? Pechos caídos. Se caen Se caen. Y mientras más es grande más, o más vieja, era más son más importante. caídos, ¿cierto? Ajá. Eso significaba la fertilidad. La fertilidad. ¿Me explico? Eso significaba, pero además que era una madre vieja, ¿cierto? Por eso es la madre y abuela al mismo tiempo, ¿ok? Del, en la parte central tiene una faja, ¿ya se fijaron? Donde Ujú. está la calavera hay una faja. Aquí se puede ver también la faja, ¿cierto? Ujú. Es la faja. Eso significaba que esta también era madre, que también había tenido un hijo, ¿cierto? Sí, Que es como ya les explicaba que todavía hoy las indígenas en Guatemala la siguen fajando cuando tienen un hijo, ¿cierto? Aquí Sí, abajo de la calavera, hacia abajo que está la faja, en la mitología digamos que era el Mictlán, que era el inframundo. Es decir, tenemos la parte como arriba y la parte de abajo, la mente consciente y la mente subconsciente, en todas las dualidades, ¿cierto? Y aquí podemos ver en la original esa falda de serpientes que tiene como estos gajos, si lo quieres ver así. Ahí están las banderitas que les decía a los costados. Obviamente esto estuvo pintado en un tiempo, pero con el pasar y el devenir del tiempo, pues se despintó, ¿cierto? Esto es una piedra una sola piedra, es un monolito, una sola piedra esculpida por todas partes, no hay centímetro de ella que no haya sido esculpido y que trae una gran información. ¿Por qué quería que contaran esto? Quedamos que en la parte de abajo tenían piernas de serpiente, pero tenía ojos de jaguar y garras de jaguar, ¿se acuerdan? sí. Entonces, todas estas simbologías son sumamente importantes porque las vamos a ir notando y sacando, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Que esta es la madre de la fertilidad, esta es la madre de las plantas, ¿y qué más pasa con esta diosa? Bueno, ya dijimos que el Mictlán es el mundo el inframundo, ¿cierto? Ya habíamos dicho que este es el inframundo. Para ellos, ¿qué era el inframundo? ¿Qué es el inframundo para ellos? ¿Dónde están los La monstruos? muerte después la- de la muerte. lo más bajo. Exactamente. Pero, ¿saben? Aquí hay algo sumamente interesante. Fíjense, ¿quieren conocer a Huitzilopochtli? Aquí les va. Sí. Este es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli significa el colibrí azul. El colibrí azul. Ujú. Y este colibrí azul trae algo en la mano. ¿Qué trae en la mano? Una serpiente. Una serpiente. Una serpiente justamente. Y esto es un arma, ¿ok? Este es el arma de la que yo les estaba hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué se supone que pasa con esta deidad? Bueno,
Huitzilopochtli significa colibrí zurdo o izquierdo. Es un sureño también. ¿Por qué le darían una implicación del sur? ¿Se fijan? Igual que las estrellas del sur. ¿De dónde vienen? ¿Me explico? Es el guerrero solar que porta el arma que posee la serpiente de fuego. Esto va a entrar en lo que hoy creemos en nuestra espiritualidad de hoy, ¿ok? Posee la serpiente de fuego, que es la Xucoatl, y es con la que mata a su hermana la luna. Primero le corta la cabeza y después las otras partes del cuerpo. Esta parte de la luna de la Koyosowski representa el desmembramiento, representan las fases lunares. Ya sabemos que sí tenemos lunas. ¿Cuántas lunas tenían los mayas? ¿Se acuerdan? Ay, no eran varias, ¿no? Eran varias, se hacen por mes, por lunadas, ¿cierto? No eran meses como nosotros los conocemos. Entonces, estas fases lunares representan la luna. La luna es la imagen oscura, representan la insensatez de la mente. Refleja la parte oscura y opaca de esta mente que hoy llamamos ego. ¿Ok? Si quieren sacarle una fotito aquí a esta imagen, ¿está bien? Se supone que ese es Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con esta información. Se supone su arma de serpiente de fuego es la luz. ¿Quién era Huitzilopochtli, el dios del sol, cierto? Era el sol. Entonces, él con su luz pretende neutralizar y evitar el daño a su madre Tonantzin. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el sol con nosotros? Dándonos la luz. Pues, Dándonos la luz justamente. Le voy a regresar para que la puedas tomar bien. ¿Ok? Entonces, así, a través de la luz del sol, vencer la ceguera lunar que nos domina a los seres humanos, que estamos ensoñando, ¿saben? Por eso el despertar. Entonces, no termina aún así, es el despertar de la conciencia. Eso es lo que se pretende, buscando la unidad, el respeto a la tierra, ¿cierto? Ella nos alimenta, nos da experiencia, nos ha cargado por millones de años, ¿están de acuerdo? Nos ha sostenido en la dualidad de lo que es la madre tierra, nos alimenta, nos sostiene, nos cuida, nos soporta, que mucho le hemos hecho, pero también nos da cataclismos, nos da terremotos, nos da inundaciones, ¿cierto? Así como nos crea, nos puede destruir, ¿cierto o falso? Así es. Cierto. Son los procesos, estos cataclismos, esto que hace la tierra, son procesos de regeneración. Después de todo lo que hemos hecho, son la forma en que se puede regenerar, se puede autorregular y nos pide preservarla. Y si no, ella seguirá sin nosotros o con nosotros. Cada uno lo va a decidir, ¿cierto? Entonces, hay un códice que es sumamente difícil de entender, pero este desciframiento de esto no se los voy a dar el día de hoy, se los voy a dar la próxima vez que nos veamos, ¿cierto? Miren, les voy a enseñar ese códice que es súper importante porque ese códice guarda mucha información. Quiero que vean esta imagen, por favor. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo se ve? Fíjense. Desmembrada, ¿no? No, esto es un animal
ya. ¿Vamos? Es un animal que tiene 2 brazos, tiene una cola y tiene su cabeza, pero no hay un animal en la tierra que se asemeje a este. No lo hay, ¿cierto? Entonces, este códice de lo que habla es de la matriz cósmica, de las estrellas y de los arcontes y de los edimurgos, ¿ok? De los oscuros, básicamente. Pero quería que lo vieran primero porque también hay esto dentro de la información de la figura esculpida. Miren, fíjense, lo van a ver aquí. Sería esta imagen tallada, fíjense. ¿Ya lo vieron? Ya. Está en más de un lugar esto. Entonces, es este ser como tipo serpiente con 2 brazos, pero vean la cola, es diferente, ¿se fijan? Entonces, la idea aquí es que en el códice, observen, para los científicos hoy es súper difícil entender este código, miren, este códice. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Cuántos de estos animalitos ven por todos lados? Miren, aquí hay unos, ahí No hay hay muchos. otros, hay muchos por todos lados, miren, ¿ya los vieron? Sí. Arriba, abajo, en medio, todos son así. ¿Les parece que esto es una casualidad? No. Esto es un gran evento cósmico. Aquí lo que significa en el código, estos animales primero tienen, como les decía, cresta y 2 brazos. Es algo que los académicos hoy dicen que son como animales fantásticos, que solo son la imaginación azteca. Pero en realidad es un evento cósmico no terrestre y este marco rojo que lo ven ahí como un cuadro, ¿lo ven? Sí. Eso equivaldría a la matriz cósmica. ¿Ok? Es algo que se encierra en el espacio, está ahí. ¿Ok? Y las bolitas que tienen a todo alrededor, que de este lado izquierdo sí se pueden representar, esas bolitas de las orillas, ¿las ven? Ujú. Todo el borde exterior son lo que representan las estrellas. Estás hablando del cosmos, están hablando del cosmos, del espacio. Algo ocurrió en el espacio. ¿Se acuerdan que les dije que era una batalla de los 400 sureños? Ajá. Esto está en un códice, nadie se lo inventó, está ahí. Y lo que significa que tienen estas armas como las que tiene Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que son los Chucuats, son esas figuras, fíjense. Estaban luchando, ¿cierto? Entonces, lo que se supone que para los aztecas después esto se convirtió en lo que hoy nosotros llamamos la Kundalini, la energía de la luz. Oh. Ujú. Entonces, es su equivalente, ¿ok? Lo que significaría es que la Koyosowski es un ser de oscuridad que debe ser vencida encarándola. A través de la luz de Huitzilopochtli es vencerla. La victoria es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Esa es la batalla de Huitzilopochtli y de la Koyosowski. Es el vencer la luz a través de esa voluntad de la conciencia solar, el guerrero de la luz, eso es lo que nosotros nos autodenominamos hoy los guerreros de la luz, ¿cierto? Que consume y purifica, que limpia, que transforma la oscuridad en lo luminoso, es decir, vencer la inconsciencia lunar.
Por eso dicen que la luna es una ensoñación, la luz de la luna. Por eso controla muchos de los ciclos, la luna. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, lo que hace Huitzilopochtli es que tiene pues la energía del sol, que es la base de esta renovación, también en la efigie de la Coatlicue está de la base de lo que les decía de la calavera hacia abajo, que está el Mixtlán, es la base de la renovación a través del desapego. ¿Qué es el desapego? El aceptar que nada es nuestro. El desapego es decir, ya, adiós. Ajá, todo, nada es nuestro, Ya ni no los hijos, me es útil, nada. ya no me sirve. Es decir, antes esto es mío, 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 el ego, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero aquello, pero el desapego es completo. Es decir, Ajá, dejar lo viejo, lo antiguo, lo que ya no es útil para que sea reciclado y renovado. Si no hay desapego, no hay renacimiento, no hay renovación. Por eso nos piden tanto el desapego. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice los científicos de hoy con esto? ¿Saben? Los científicos de hoy dicen, fíjense, los astrofísicos, los cosmólogos del mundo usan la idea de la Coatlicue para explicar la creación de nuestro Sol y de nuestro sistema solar. Los científicos de hoy, ¿cierto? Y dicen que lo que sucedió es que una estrella explotó tan colosalmente, de una forma tan monstruosa, que se convirtió en una supernova, ¿cierto? Y esa supernova fue una de las explosiones más grandes que han existido dentro de nuestro universo, para que le entiendan. Y con esta explosión, se crea una gran nube y de ahí se crea el Sol y los planetas y por lo tanto la vida. ¿Ustedes creen que si se crea esta expansión de energía solo por coincidencia, por suerte, no sé de qué, solo nosotros logramos tener vida en este planeta? Si crea vida de soles, de planetas, de vidas, de plantas, de animales, ¿por qué solo aquí? claro. ¿No? Entonces, fue una estrella que estalló y murió para dar paso y crear a nuestro hogar, que es nuestro sistema solar. Así que los científicos, ¿cómo creen que le pusieron a esta estrella que estalló? Adivinen. ¿Cómo creen que le pusieron de nombre? ¿Cómo la denominaron? Adivinen, adivinador. ¿La supernova o qué? Y esa que explotó, que creó el sistema solar, ¿cómo la nombraron los astrofísicos ahora? ¿Quién se donó para crear al Hijo Sol? La, Sistema pues solar. la madre Tecuatlicue. tierra, la Coatlicue. Así le pusieron a esa estrella supernova que explotó, Coatlicue. Los científicos de hoy. Los que dicen, le ponen Coatlicue porque se supone que esa fue la estrella que creó nuestro sistema solar. Justo como nos decía la cosmogonía azteca mexica. ¿De dónde sacaron esa información? ¿Es una coincidencia? ¿Solo se la copiaron? ¿O por qué? ¿Por qué se la pusieron así? Eso es lo que se supone que pasó en la historia que nos cuentan los mexicas. Ella se inmola, eh, da la vida, esa supernova explota y crea al dios Sol, que es Huitzilopochtli, nuestro sistema solar. El nombre fue por canalización, ¿no, Sari? No, los astrofísicos no canalizan. Bueno, es que a veces no conscientemente. Bueno, eso ya es otra cosa, pero evidentemente sí hay un paralelismo de la información que hay aquí, pero ustedes saben que luego no hay casualidades, solo hay
hay una forma en la que ponen el velo en la información, ¿cierto? Y cuando nosotros desconocemos nuestras propias historias, nos da mucho orgullo que la pongan, pero no sabemos ni quién es la diosa, ni para qué sirve, ni cuándo sucedió, ni por qué sucedió. Si yo no les cuento esta historia, ustedes hubieran sabido que así le hubieran puesto a la supernova, qué fue lo que sucedió y el mito de la Coatlicue. No, no hubiéramos sabido Cuando no nada. conocemos nuestra historia, estamos perdidos, ¿cierto? Ujú. Entonces, esta Coatlicue da realidad a lo que decía el científico. ¿Han escuchado hablar de Carl Sagan? De Carl Sí, Sagan o Sagan, sí, si quieran. Él decía que hagan estábamos hechos ¿de qué? Los humanos de estábamos polvo de hechos de estrellas. polvos de estrellas, y es realidad. Con el polvo de la supernova que explotó hubo la vida, sí, es real. No es una frase hermosa, es real. Así es como es. Así que los científicos de hoy, como los de ayer, los mayas, nos están diciendo que al Sol se le dio origen a partir de una estrella mucho más vieja y más grande que creó un caos colosal en este sector de la galaxia. Y de ahí partieron los humanos con corazones y manos, ¿cierto? ¿Cómo volvemos a la historia? ¿Cómo le explicarían esta historia a sus hijos, a sus nietos y a los que después de que ustedes ya se fueran, Como pudieran entender cuentito. como un cuentito? Como un cuentito. Entonces, los indígenas estudiaban el cosmos, el cielo, los fenómenos naturales, hicieron ciencia de ello, eran súper sabios, ¿cierto? Entonces, por ello, con estos eventos, al venir a Tenochtitlán y crear esto, ahí es donde ponen el Templo Mayor y le ponen justamente ese Coatepec de esto que ellos podían seguir replicando en sus estudios, ¿cierto? Al subir a este templo podían observar el Iztaccíhuatl. ¿Quieren ver cómo? Les voy a dar la información y luego les pongo los lugares del mapa. Al renacer el sol en el solsticio de invierno, podían hacer también otras mediciones cósmicas desde el sitio del Templo Mayor. Y cuando llegan los españoles, este monolito de la Coatlicue específicamente, los asusta muchísimo y le empiezan a decir que sangre, que tiene no sé qué, y al decir que esto es satánico, lo primero que quieren hacer es romper, quemar todo códice, toda información, porque además venían a evangelizar, ¿cierto? ¿Qué hacían cuando evangelizaban? Les decían, vengo a invitarlos a la oración, los mataban, hubo un gran genocidio. Ellos decían que eran salvajes y que mataban y que muchas cosas. ¿Qué hicieron los hispanos cuando llegaron a las tierras de América? ¿A cuántos mataron? A miles. ¿A cuántos esclavizaron? ¿Quiénes eran más sanguinarios por un dios? ¿Se han puesto a pensar que ellos decían que los sacrificios que según ellos se hacían aquí en México eran sanguinarios? ¿Y ellos qué hacían con la Inquisición? Porque no solo los mataban y no era con honor, era con tortura y de unas maneras espantosas, ¿saben? ¿No los quemaban vivos? ¿No los jalaban hasta desmembrarlos en las Sí, mesas? ¿No sí. les metían algo en el asunto y les daban vueltas hasta que tronaban? ¿No les hacían cosas inverosímiles? O sea, no era, pero ni cerca. ¿Y cuánta gente mataron de esa manera como brujas, como lo que sea, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ser sanguinarios, no puedes decir estoy libre de culpa, ¿cierto? La inconsciencia humana es tremenda. Así que, Sí. en este, Oye, Sari, sí, pero aquí, nuestras guerras se conocían como guerras floridas y los ajá. que perdían ellos ¿Sabes por qué mismos, son floridas? e- ellos, porque ellos se ofrecían su corazón, para ellos era un honor y ellos mismos se ofrecían. No Te voy era a porque, decir algo. Las guerras era porque en ciertas épocas
era donde se peleaba nada más. Había estaciones, las estaciones floridas, cuando Exactamente, se sí. podía pelear. En las otras había paz y había paz. O sea, no peleaban todo el año, solo en las estaciones floridas. Por eso eran las guerras floridas. Y cuando, como les decía, el azteca decía, quiero que me des de tus animales, de tus plantas. No, bueno, entonces voy a la guerra y nos peleamos. De todas maneras, vas a ser mi vasallo y me vas a dar lo que quiero. Si no es a la buena, es a la mala. Digo, no era la mejor, pero lo que hacían es que ellos habían sido vasallos de otro pueblo durante mucho De tiempo. los tepanecas. Ajá, y los mandaron a las piedras, a la obsidiana, a donde no crecía nada y había solo serpientes, ¿cierto? De ahí crece y cómo crean Tenochtitlán, que es una isla construida, literal, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento muy largo, cuando llegan los españoles se asustan y la entierran por primera vez. La entierran de cabeza y boca abajo. O sea, como que la castigaron aparte de todo, ¿no? Así la enterraron. La enterraron boca abajo, literal, hicieron esto. Los hispanos la metieron boca abajo y órale, a la tierra. Ahí se va. Sin embargo, la dejaron como a una de las orillas del Zócalo actual. Y cuando estuvo el virrey de Revillagigedo, que era un hombre muy culto, empiezan a hacer unas adecuaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, que es justamente encima le pusieron la catedral al Templo Mayor y pusieron Palacio Nacional. O sea, la taparon por completo. Yo siempre me he preguntado cómo le hicieron para llenar, eso era una pirámide enorme, para meterle todo eso y emparejarla. Bueno, el chiste es que Pues estaban emparejando, destruyeron la pirámide y con esas mismas piedras ¿verdad? hicieron Pero ¿te imaginas sus... el trabajo para ponerle algo encima? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Pero el punto es que para emparejar el piso de ahí aparece por primera vez el 13 de agosto de 1790. Después de tantos años aparece por primera vez la Coatlicue. Entonces el rey, todo el mundo decía, que la destruyan, es satánica, no sé qué, y él dijo, no, estudienla porque tiene mucha información, debe tener algo interesante ahí y no permite que la destruyan. Entonces la ponen por primera vez y por muchos años, imagínense dónde la ponen, aquí la ponen. La ponen, uy, espérenme, la ponen aquí, la ponen aquí, en la puerta de honor del Palacio Nacional en México. Ahí la ponen. La ponen porque ahí la iban a destruir. La iban a destruir. Y dicen, no, 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 que la van a destruir, ni que sáquense a lavar las orejas, nada. No la van a destruir. Entonces, lo que hace es que se salva, igual que el calendario azteca. Fueron muy pocas las que se salvaron, la mayoría las destruyeron. Entonces, él ordena que la lleven a la Universidad Real Pontificia de México. Ahí la llevan ahí. Entonces, una vez que está ahí, pues la ponen, pues como cualquier cachivache, ¿me explico? Como cualquier cachivache, ahí la ponen para que la gente la empezara a ver. Miren, ahí la ponen, digamos, ¿no? Ahí la ponen. En el centro de un patio, en los portales, ahí la ponen, en los arcos. Y lo que hacen es que la gente venía y la veía y la veía y la veía y la veía y la veía. ¿Y ustedes qué creen? ¿Se iban a conformar con eso? Era la madre, No, era la madre, entonces iban y le daban todo y le hacían ofrendas y bueno, las ahumeaban y todo. sí, le hacían todo y los dominicos que eran los que les tenían a su cuidado, al principio los dejaban ir a verla, pero después decían, ay, madre de mi vida, estos ya son muchos, vienen todo el tiempo, no los podemos controlar y ellos tenían que evangelizar. Si les dejaban adorar a esta diosa, pues se les salían del huacal, ¿cierto? Porque así como si quisieran controlar hoy con la Virgen de Guadalupe, imagínense
a todos esos peregrinos que van, díganles no vayan, se va a arder Troya, ¿no? Entonces, lo que hicieron es que el obispo de ese entonces se llamaba Benito María Mosó Francoli, mandó una carta a España y dijo, oigan, fíjense que está pasando esto. Eso fue en 1805. Por miedo de tantas visitas y tan constantes, manda una carta allá a España y le dicen, oigan, no, pues ya no podemos seguir así porque fíjense que hay mucho conflicto. Este es el virrey de Revillagigedo, para no quedarme con las fotos, este es el que salva por primera vez y ese es en realidad el que no permite que nunca la destruyan, el rey de Revillagigedo, el virrey, perdón. Entonces, después de todo esto, les digo que, ay, perdón, mandan esa carta y esta es la carta. Liz, ¿me puedes ayudar a leer esa carta? A ver, Liz. No se ve, ahí va. Eran reiteradas las visitas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ok. Eran reiteradas las visitas de los indios para contemplar su famosa estatua. Visitas que aceptábamos en un principio, pues no veíamos en ella más que a un incentivo por el amor nacional propio, menos de los pueblos salvajes. Ya no se no ve más ahora. menos de los pueblos zarpados. O sea, no Ajá. esperábamos menos, es decir, están siendo ya como muy fanáticos, ¿no? Ya empiezan a tenerle miedo a esta historia. Y aquí está la segunda parte de la carta. Esperen. Esperen. Ah, se va a poner la primera, perdónenme. Dedos. Aquí está la segunda parte, ahí está. ¿Ya la ves? Ya. Dice, a ver, reactivar Aurora. Que de los civilizados y por complacencia de contemplar una de las obras más insignes de sus ascendientes, posteriormente notamos que dichas visitas escondían un secreto motivo religioso y por ello le prohibimos absolutamente la entrada a los indios. Les dio miedo porque ellos estaban queriendo pasarlos al catolicismo y ellos seguían en esta historia, entonces empezaron a pensar que se les iban a sublevar y que se iban a volver a levantar y entonces dijeron, no, y entonces tenían la orden de no destruirla, ¿qué iban a hacer con ella? ¿Cierto? No la podían destruir, entonces, ¿qué creen que hicieron con ella? La cosa más tonta que pudieran ustedes imaginar, la hicieron, pero les sirvió, les funcionó. Entonces, esto lo que hicieron ellos es que la metieron a la cárcel. ¿Y ustedes dicen qué? Pues sí, le hicieron una cárcel de madera. Le hicieron una cárcel de madera y le escondieron, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron es que la metieron en un rincón en lo que hoy es la UNAM. Esa universidad pontificia es lo que hoy es la UNAM, ¿cierto? Entonces, la colocaron en el sitio más oscuro, más lejos, y aún así, cuando terminaban las labores, ¿qué creen que hacían los indígenas? iban a verlo. Se colaban con toda vigilancia y se metían y cuando amanecían ya tenían otra vez ahí sus muestras de cariño, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron es que consideraron que ya era fanatismo, que no podían controlar esto y ¿qué hicieron? ¿Qué creen? La volvieron a enterrar. La volvieron a meter a la tierra, ¿ok? Entonces, hasta el siglo XIX viene Alexander von Humboldt, ¿sí saben quién es? O fue un muy famoso naturalista alemán. Era muy famoso en todo el mundo y él estudiaba mucho y él creía que la Coatlicue tenía información parecida a la babilónica. Entonces quería venir a México porque la Coatlicue, a pesar de todo, ya se había hecho famosa. Aunque la tuvieran ahí encerrada, ya se había hecho famosa. Entonces él pide
verla y le dicen, ¿qué cree? Que está enterrada y no le dejan. Entonces el obispo de Monterrey dice, ¿cómo no? Usted es una celebridad. En México eso no pasa nunca, ¿verdad? Es una celebridad, venga, yo le ayudo y la vuelven a sacar. ¿Ok? Entonces, la sacan, pero en cuanto la ve Humboldt, le da miedo por todo lo que le dicen, porque no la sabe interpretar, por todo, y le dice, no, 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 regrésenla a su lugar. Y la vuelven a Enterrar. la vuelven a enterrar otra vez. Así que ella sale después de unos años y en 1820, después de la independencia y de todo esto, el primer presidente de México, que es Guadalupe Victoria, pide que la saquen, que la desentierren ya de una vez de ahí y que la pongan a la vista, pero adivinen en dónde la sacaron. En su caja de madera, la volvieron a meter a la cárcel. Aun cuando el presidente pide, dicen, pero como les da vergüenza a muchos, la idea de la Coatlicue era que era sanguinaria, que se tomaban la sangre y que mataban a los niños para ponerle sus cráneos alrededor y no sé cuántas cosas. Si tú oyes hoy una explicación de algunos, te van a decir eso, que mataban a muchos niños, se los ofrecían para ese ídolo sanguinario y horrible. Entonces daba mucha vergüenza y la tenían escondida, ¿cierto? ¿Y quieren ver cómo se documenta que esto es así? Sí, Fíjense qué pasa aquí. Este era Humboldt, por si las dudas, aquí está Humboldt. Este señor era el que les decía que la viene a estudiar y al final le saca el parche y se va. Y sí le alcanza a ver y sí ve algo, pero pues no le saca nada. Este es Guadalupe Victoria, el que la manda a sacar, nuestro primer presidente en México, oficialmente ya como independiente. Y después ya vamos a ver dónde quedó nuestra pobre. Miren, en un cuadro, ¿ya vieron? Ahí donde está marcado, ahí está la cárcel de la Coatlicue. Síguense. Como gallinero. Sí, sí, ahí es de madera, o sea, en el rincón más, ahí la meten, ¿no? Ari, y ahora en estos tiempos, ¿dónde está? Ah, ahorita voy, ahí voy, no comas ansias, no comas ah, ansias. Entonces, después de esta preciosa situación, miren, aquí hay otra pintura también muy famosa. Ahí está, ¿ya la vieron? Ahí está, otra vez la Encarcelada. ven. Ahí está, la cambian del lugar al lugar más que pueden, ahí la meten, ¿no? Entonces, en esta pintura de 1841 se alcanza a ver la cárcel de la Tonantzin y después de esto finalmente logran que sea llevada a Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, en Chapultepec. La ponen primero en una sala olvidada y después de mucho tiempo la llevan ya a una sala donde sigue causando un poco de vergüenza, digamos, porque no la saben interpretar. Y aquí es donde la meten primero, la primera vez. Miren, entre muchas ahí, donde no había mucho sitio ni mucho lugar. Les digo, les da vergüenza porque nadie sabe identificar todo esto. Esto es un libro fabuloso de lo que pasó en el cosmos, de muchas más cosas que hoy les voy a contar. Entonces, finalmente hoy la pueden encontrar en una sala principal, sí, pero no es la pieza principal. Comparte con otras piezas, compite con ellas. Ahí está el calendario azteca, ahí está la sala, como ven, ¿cierto? Sigue sin ser reconocida como la creadora de nuestro sistema solar, ni mucho menos, ¿no? Está ahí, olvidada y temida y con la vergüenza de muchas personas. Es Ari, pero nuestros grupos indígenas, o sea,
y los Los que guardianes saben, de las tradiciones. los que Nosotros saben. sí va uno, sí vamos porque yo he ido y le reverenciamos y se le purifique y se le entrega, se le hacen ofrendas para Es a la madre. energéticamente, ¿no? En realidad es energéticamente. Lo que quiero decir es que así como nosotros sabemos que para estar con la fuente no necesitamos estar en el templo todo el día, ¿cierto? Energéticamente se le debe dar el reconocimiento, sí. ¿Ok? Si no volveríamos a la historia, lo mismo, hemos hecho ídolos. Ahora en este tiempo, en ese tiempo era verdadera devoción. Hoy hemos hecho muchos ídolos de cosas, pero sabemos que la energía hoy podemos comprender en conciencia que lo podemos hacer de una manera mucho más potente y efectiva, ¿cierto? Reconociendo su valía, reconociendo el Sí, papel que lleva y teniendo una visión no de revanchismo, sino de entender lo que nos quieren decir, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a lo complicado, pero interesante, ¿ok? Entonces, fíjense, la figura tiene esto, ¿cierto? Así la vamos a ver. Cuatro manos. Cuatro es un número sagrado que representan los cuatro rumbos del universo, los cuatro puntos cardinales y representan el cuerpo también humano, representan la totalidad universal, ¿cierto? Por eso tiene ¿cuántos? Cuatro manos, porque son ¿cuántos puntos cardinales? 4. Cuatro. De ahí nos vamos a la siguiente. Estas son las facilitas, espérense, espérense. No voy a entrar a dar clase de matemáticas, ¿eh? No, no lo voy a dar. Ok, ahora cuenten cuántas manos y cuántos corazones y la calavera, que es el frontal. ¿Cuántas son? 7. 7, que contando la calavera es otro número sagrado, pero este 7 da la información de de otra historia. Aquí tenemos 7, pero tenemos ¿cuántos colmillos? Ahí sí los pueden contar arriba. ¿Cuántos son? 6, 6, 12, 7 más 6, ¿cuánto da? 13. 13. El tonal, 13. El tonal 13, ¿cierto? Es decir, el 13 es el máximo número sagrado. No es el 12, no es el 11, es el 13. Por eso la frecuencia es 13, ¿qué? 1320, no 1260, porque desde ahí ya sabían que el 13 era importante, ¿cierto? Los babilónicos decían que era el 12, por eso ponen el 1260, también una situación por el 12, pero el 12 nunca fue sagrado, sino el 13, ¿ok? Entonces, el 13 es la base para el tonal Powali. ¿Qué es el tonal Powali? El tonal Powali es el calendario de fechas, es decir, es donde podían asignar fechas, años, calendarios para poder ubicar esto. ¿Por qué eran 20? ¿Por qué 13, 20? ¿Cuántos dedos tienen en su totalidad en su cuerpo? 20, 20. 20 por los 13 tonos son, 13, 20. es la frecuencia 1320, 33, pero es 13 por 20, me da 200. 33. Ujú. ¿Cuánto me da? Háganle la operación. ¿Ah, 13 por 20? Ajá, 260. que es la No, de la 60. gestación humana. Eso es lo que dura una gestación humana. 260. 260, que es lo mismo que tiene el Solkin, ¿cierto? Es donde se asignaban las energías cuando uno de los seres que nacía en esta tierra, en qué frecuencia de personalidad y de misión traía. Para eso era el tonal Powali, para ver cuál era la misión y cuál eran las características que esa persona al nacer traía. ¿Ok? Y por eso también en el 20 es la base de la numeración. No eran Ah, décimos, era en 20.
no era en 10, era en 20. Por eso los ciclos y todo se consideraba con estas numeraciones, 13, 20. Era, en esta figura que acabamos de ver aquí, podemos encontrar algo más que simples cosas como esta, ¿sí? Vamos a un número más complicado, ¿cierto? Aquí vamos a ver, aquí estaba lo de los 13, ¿cierto? Lo de los 13 puntos. Luego aquí vamos, ¿ustedes saben lo que es el código binario? Pues sí, pero yo ya no me acuerdo. Cero, Bueno, uno. el código binario, efectivamente, déjenme lo saco de aquí porque me limita un montón tenerlo aquí. El código binario, si se fijan, miren, aquí está. Este es el código binario. ¡Ay, se mueve! El código binario es una mano, 1, un corazón es 0, otra mano es 1. Esto 1, 0, 1 en código binario da igual a, ¿qué dice ahí? 5. 5. A 5, ¿ok? Y del otro lado tenemos algo igual. Sí. Sí. Entonces sería otro 1, 0, 1, entonces sería otro 5, ¿cierto? Ajá. 10. Entonces, aquí en los códigos, en el código, aquí es binario, 1, 1, 0 sería equivalente a 2. Entonces, si sumamos esto, si sumamos esto, sería, en la parte de atrás también trae 0, 1 es igual a, 1, y del otro lado tiene uno igual, entonces sería 2, ¿cierto? 2. Bueno, entonces, para no hacerles el cuento largo, porque eso de los códigos binarios y las matemáticas no nos gustan mucho, la Ah, idea, la idea es que al final la cuenta es esta. Sería 5 más 5 más 1 más 2, ¿cuánto da? 13. Otra vez el 3, 13. el número sagrado, ¿cierto? Pero no solamente es ese, tenemos un código binario, pero tenemos otro código que es quinario, ¿cierto? Hay un código binario base 2, pero también hay códigos o códices que es base 5, ¿ok? Entonces, para hacer esto del códice de base 5, ¿cómo funcionaría? Funcionaría de esta manera. Acuérdense que el otro era base 2, este es base 5. Si es Lo 1, doble. 0 más 1 me da 26. Del otro lado tenemos otro igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 26 más 26? Son 52. 52. El 52 Ajá. era otro de los números súper sagrados porque se supone que a la sabiduría y el anciano, digamos, a los 52 años ya era súper sabio, ¿cierto? También era la base 52 en los calendarios y también era el 52 es lo que equivalía a lo que ellos llamarían un siglo para los aztecas. ¿Cierto? Nosotros decimos que un siglo son 100 años. Ellos decían que un ciclo para ellos de una especie de siglo eran 52 años. Entonces, cada 52 años, incluso en el Solkin, se cambia y se comienza el castillo de la vida, ¿cierto? Y en el caso de ellos, cada 52 años se encendía el fuego nuevo. ¿Ok? Así que tiene todos los números de secuencias cuadráticas. O sea, matemáticas súper avanzadas, no era de 1 más 2, ni de 20, ni de 15. Eran secuencias tremendamente avanzadas, fíjense. Las secuencias 1, 4, 8, 13 de nuevo. ¿Ok? Y
también lo hacían en otra manera. Miren, qué complicado era esto. Fíjense las las fórmulas matemáticas que manejaban. Ah, Está padre, ¿no? No entendemos ni jota, pero están ahí. Están ahí. Ellos las entendían, sí. Si nosotros no podemos entender lo del collar de estrellas, imagínense esto, ¿no? Entonces, esto también representa grande información que daba paso al quincunce, que era el número más sagrado, fíjense, era esta forma, ¿ya vieron la que está ahí? Esta fórmula la podemos entender como con esta gráfica, sin embargo, lo que se representaba era con esta figura que se llama quincunce. Este quincunce está en la parte baja del monolito que pesa un montón de toneladas. ¿Ustedes creen que alguien se va a asomar ahí? Porque les dije que todo en la figura estaba grabado, estaba esculpido, ¿se acuerdan? Entonces, el quincunce era súper importante porque además, algo que se me pasaba a decirle, la sucesión cuadrática es lo que aparece en el conteo vigesimal, es decir, cada 20, en la disposición del Patoli, que es un juego del cosmos, de cosas que pasaban en el universo, con los planetas, empezando por Venus, porque tenían una especial observación de Venus. Así que ahora que sí, con el quincunce que se me había pasado, era súper sagrado, súper importante, es un símbolo matemático que se encuentra en todo el Anáhuac, en todo el imperio estaba en Mesoamérica, ¿ok? Y esto, al final, ustedes lo podrían ver un poco así, es de donde converge todo. Acuérdense que estaban también ahí como los cuatro rumbos, ¿cierto? Se parecía. Y fíjense al final qué es lo que en realidad representaba. La flor, ¿cierto? Los cuatro rumbos, la madre de las cinco madres, etcétera. Tiene muchos significados esto. El 5 era súper especial para ellos también. Entonces, esto está grabado y muchas otras cosas más que ya les contaré, pero es imposible que les dé todo como les decía. Ahora, esto es lo que se ve realmente bajo el monolito. Ahí pueden ver el sol, ¿cierto? ¿Ya lo vieron? El círculo es el sol y en el centro es en todos los rumbos, ¿cierto? En los 5 elementos les parece también. Las 5 madres les parece también, ¿cierto? Aquí está todo grabado con gran detenimiento. Y finalmente, por qué el Tepeyac y por qué todo esto, cierto? Miren, desde la parte alta, esto es lo que podían ver. Podían ver el Iztaccíhuatl, Xochimilco, Cuicuilco, Chapultepec y el Tepeyac. Era un centro astronómico tremendo el Templo Mayor. Y ahí era donde podían ver las posiciones astronómicas de astros, pero principalmente hacer mediciones y ver las posiciones del Sol. Es decir, bajaban el Sol a la Tierra, ¿se dan cuenta? Desde ahí era un gran observatorio, ¿ok? No era todo lo que alcanzaban a ver ahí, también veían esto, fíjense. Así ellos veían, esta es la imagen que veían desde el Templo Mayor, digamos. Y desde ahí, ¿dónde se ve? La Basílica de Guadalupe, ahí está. ¿Cierto? Y aquí podemos encontrar también Cuicuilco. Está en la parte dentro de la Ciudad de México. Y es un lugar espectacular porque son ruinas arqueológicas que casi nadie visita, ¿saben? Entonces, esta parte de ahí es muy importante porque todos estos eran centros astronómicos donde eran marcadores de eran los marcadores astronómicos. Así que por lo tanto,
La vista era absoluta. ¿Qué lugares podían ver? Anótenle, ahí les va. Era Cuicuilco, era el volcán Iztaccíhuatl, era Xochimilco. Entonces, repito, Cuicuilco, el volcán Iztaccíhuatl. Mejor ponos la foto, Sari. No, mejor en la grabación ya lo sacan con detenimiento. Chapultepec y el Tepeyac, ¿cierto? Es desde ese lugar la vista, sobre todo desde el Tepeyac, específicamente desde ahí, era la nariz de la Sierra de Guadalupe. Es decir, de ahí se veía, era el centro de observatorio más importante que había ahí, el del Tepeyac. Así que era la visión absoluta del Valle de México y se veía el sol saliendo desde la nariz, como les decía, y el templo piramidal era que servía como observatorio para calcular movimientos solares, también el control de la mujer blanca, que en realidad el marcador principal de todo, ¿quién creen que era? El Iztaccíhuatl. La mujer dormida que tiene que despertar, ¿sí? Que se conectaba de manera astronómica, matemática y de conocimientos en el Cerro del Tepeyac, que tenía una relación con el Cerro del Papayo, y en esos lugares es donde justamente hay ciudades construidas sobre asentamientos solares. ¿Son puntos de poder? Sí, sí son puntos, ¿cierto? Entonces, como ven, hay todavía mucho más información en esta figura. Si ustedes creen que solo es un ídolo, ¿ustedes creen que solo es una figura de arte? Si pudiéramos descifrar toda la información que está ahí, era la creadora del sistema solar. ¿Qué significaría que supiéramos toda esa información que está aún encriptada ahí para poder entender los ciclos de la Tierra y en el lugar donde hoy estamos parados? Porque si todo es un ciclo, el ciclo que hoy vivimos, ya lo vivimos antes. ¿Cierto? No es fortuito, no es otra cosa. Descifremos esto en conciencia y sí nos está diciendo esta figura, igual que lo de la Virgen, que es hora de entrar a una fase de espiritualidad, una fase de entendimiento, de estar en el presente. Obviamente a través del tiempo esta información, si ustedes vivieran en el año 1500 pensando lo que hoy piensan, y ustedes lo compartieran con alguien, le dijeran, fíjense que tenemos celular y que tenemos refrigerador y que le doy un botón, un push y me sale la luz. Y tengo un carro que me lleva y vivimos en grandes edificios. Volamos. ¿Qué les diría la gente en ese entonces? Si ustedes estuvieran en el 1500. Que no Estamos era locos. creíble. Que están locos, Pero ya ellos eran más inteligentes que nosotros ahora. pero no conocerían eso. Ajá. ¿Me explico? No conocerían eso. Si tú les hablas de lo que ves, ¿te entenderían? No. ¿Ven por qué debe haber constantemente actualización de información? Es la misma información que tenían los indígenas porque tenían miles de años hacia atrás con esto. Ahora viene un nuevo orden, un nuevo mundo, una nueva mezcla. Entonces tienen que actualizar la información. Y si Coatlicue trae una información y después viene la conquista, como quiera que sea, no digamos que es bonito, feo, lo que sea, era necesario para este momento, sí. Y la información se iba a entender, los españoles no la entendieron. Es más, nosotros hoy todavía no la entendemos, ¿cierto? No a su totalidad. Lo que significa es que no, tenemos que ir actualizando para que los que vienen después sigan entendiendo, pero no desde la forma como lo hacían antes, porque nadie conoce a la totalidad la cosmogonía azteca mexica, ¿sí? O la egipcia, o la china, o la japonesa, o la babilónica, o la que ustedes quieran, ¿cierto? No lo entendemos del todo, pero fíjense, es como esto, ustedes sabían
por qué se llamaba Atlántida? No. ¿No? ¿Nunca han oído ¿Cuál? hablar de un señor muy fuerte que se llamaba Atlas? Ajá. ¿Qué hacía Atlas? Que sostenía el mundo. Sostenía en las espaldas el mundo. Y dicen que cuando se cansó y lo venció el peso del mundo, colapsó. Y cuando se colapsó Atlas, se hundió la Atlántida. ¿Le suena? Sí. Atlas, Atlántida, Atlántico. Es decir, todo si lo razonas tiene un porqué. ¿Ustedes creen que la Atlántida va a estar en el mar de Asia? No. No, ¿Dónde estuvo? En el En el Atlántico. Atlántico. O sea, no necesita, va a estar en el mar Rojo, en el mar Negro, en el mar Azul, en el mar que tú quieras, va a estar en el Atlántico, por amor de Dios. ¿Por qué del Océano Pacífico? ¿Saben por qué? Porque era muy bajito el nivel, muy bajito del mar, y era muy pacífico, por eso se llamaba Pacífico. Pero pregúntenle a Lemuria, y perdón, pregúntenle a Mu cómo le fue el Océano Pacífico cuando ya no fue tan pacífico. ¿Qué pasó? ¿Les dio sus nalgadas? Sí. Entonces, como les decía, los ciclos de la Tierra y del cosmos en general deberán cumplirse. Y nosotros, estando en este vehículo que es la Madre Tierra, no vamos a cambiar los ciclos. Nos tenemos que conocer los ciclos, entender los ciclos para poder seguir avanzando en todo esto. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, esta información es importante, sí. Me falta, ¿sabían ustedes? Porque esto va a venir la siguiente, ya por lo del hospital donde estaba mi nieta, evidentemente ya no pude hacer mucho de lo que estaba planeado, pero recién salí hoy del hospital, entonces, pues no me fue muy factible. Entonces, el punto es que en lo de la Virgen, les tengo que contar que, ¿sabían ustedes que en unos milímetros en los ojos de la Virgen han encontrado recientemente 13 figuras humanas? Wow. 13 figuras humanas y que lo han hecho a través de máquinas. Y que la tela en el ayate, en la pintura, sale del otro lado como si lo hubieran pintado, pero no. Saben, por ejemplo, que no hay ningún pigmento de ningún tipo sobre la Tierra que científicamente haya podido explicar con qué pintaron el ayate y que no tiene una sola pincelada y lo han visto con aparatos. Entonces ahora sí vamos a armar el rompecabezas de todo lo que la Virgen nos dice a través de su manto, porque hay movimientos cósmicos cuando movemos las estrellas del manto. O sea, es de acuerdo, sí lo tenemos así, pero si lo movemos de alguna forma, sigue siendo la misma cuadratura de la colocación, pero da significados de qué pasó en ciertos momentos. Así que eso y lo que falta de la Coatlicue los vemos el lunes. ¿Le parece? Por hoy vamos a cerrar la clase. Espero que lo hayan disfrutado, este, que gracias a toda esta información podamos recuperar lo que tenemos hoy. Sí, Checo, dime. Maestra, bueno, me gustaría que en la siguiente curso o plática platicara del horóscopo chino, que en qué nos afectaría o qué nos favorecería. Sí Es de hay la serpiente, ¿no? información y está bastante importante. Sí habrá algunas cosas que les podría recomendar, pero ¿qué te parece que terminamos este tema de la Virgen y toda la información? Porque es un mensaje importante que además, ¿recuerdan cuántas rosas pidió la Virgen?
13 rosas. 13. ¿No eran No. 13? Sí, ¿No eran son 13. 23? Eran 13, pero ¿qué dijimos que era el 13? Era sagrado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué específicamente había pedido 13? Hoy lo vemos. Sí, con todo gusto. Miren, la primera parte de la clase de la Virgen, que es como la primera parte del rompecabezas, la primera parte de esta clase de Coatlicue y esta que ya es la tercera clase, la van a poder encontrar en el canal de YouTube y la pueden sacar todos los datos que no alcanzaron a poner, lo pueden ver ahí. Ajá. ¿Cómo se llama el canal, chicos, chicas? Cuéntenme, ¿cómo se llama? Recordando. Sí, ya sé. Se llama. Aquí está donde pueden ver las grabaciones, si se perdieron las clases anteriores, y hay muchas más que les aseguro que les van a volar la cabeza. Cada vez que les doy información, nos vuela la cabeza, ¿verdad? Ay, sí, es que está tan interesante, tan bonito. Hay muchas cosas por aprender, por conocer, por recordar. Entonces, ¿por qué creen que se llama recordando? Porque estamos recordando información mientras vamos caminando en este conocimiento estelar que hemos perdido, ¿cierto? Hay que recuperar y hay que registrar la información de nuevo. Por eso es récord. El récord es llevar nota, ¿cierto? Por eso se llama recordando estelar, para que en nuestro camino regresemos a la información que realmente nos hace falta para entender la parte del rompecabezas que nos falta, ¿cierto? Les agradezco enormemente su compañía el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Gracias por sus muestras de cariño, comprensión, porque ayer, el lunes no pude estar presente en la clase, fue intempestivo, pero las mantengo informadas. Yo espero que ya no pase nada, que todo vaya mejorando y que la niña salga muy bien. Para lo cual les pido su energía. Mándenle a mi niña, por favor, a mi bebé, esa energía para que sus pulmones ya estén sanos. ¿Cómo se llama? Se llama Mila Naya. Entonces les encargo que me le manden energía. Yo hoy no tengo energía como para hacer la meditación que siempre les pido, pero el lunes sí. El lunes sí lo hacemos porque mi pila está bajita, ¿cierto? Además, acuérdense que los hospitales uno ojalá muchas informaciones y no podía permitirme hacer una meditación el día de hoy. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. ¿A qué horas? A las 6 5. de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las Bueno, 6. A las 6 de 5. la tarde, tiempo de México. Y ustedes en donde estén, ubíquenlo. Para Silvia es a las 5. Para Argentina, Chile y todos los demás serán 3. Chihuahua también a las 5, ¿no? Para Cruz y en España son 8 horas más. Así que por eso les digo, cada uno, ¿sí? Muy bonito fin de semana. Muchas gracias por todo. Buenas Saludos a noches. los niños, Arlet. Gracias, Pero no nos Gracias, Ari. vimos en Ari. pantalla. Yo te Muchas Gracias, agradezco gracias. mucho. Muchas Bye. gracias. Dios te bendiga. Gracias, buenas noches. Vamos a orar por tu Buenas niña. noches. Gracias. Un beso. Gracias, Ari. Gracias, gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, Ari. Bye. Bye. Dios Gracias. te bendiga, Ari. Maestra, le mando Para la un grupo de grabación.